y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, aquí la comunidad, o sea, la Iglesia católica, recibe aquí el poder confiado a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 19, donde dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hermanos, el atar y desatar en el lenguaje de los rabinos judíos es condenar y absolver, prohibir y permitir. Pedro, mayordomo de la casa de Dios, tiene el poder de disciplinar, de abrir o cerrar el acceso al reino y de administrar la comunidad con decisiones que serán ratificadas por Dios. Este poder lo debe ejercer Pedro en el orden de la fe, y que es así como es jefe de los demás apóstoles y de la iglesia futura, o sea, la iglesia católica. También vemos este poder en los tiempos del apóstol Pablo en Corinto, en el caso de incesto de un joven que vivía con su madrastra, en 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo entrega a Satanás al incestuoso. Hermanos, el Concilio de Trento declaró que la Iglesia Católica había visto desde siempre en esas palabras la institución del sacramento de la reconciliación. El perdonar los pecados es aparentemente un poder de algo negativo. Sin embargo, hermano que me escuchas, la realidad que allí se esconde es profundamente positiva. Cuando el Espíritu viene al hombre, lo purifica, pero al mismo tiempo le infunde vida, vida nueva, vida eterna, vida divina, la vida que tiene origen en el Padre y que brota de Jesús, como está en Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, Juan capítulo 10. Pero vayamos a Juan capítulo 5, versículo 26, donde dice que aquí Jesús se está revelando poco a poco cuando dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Hermanos, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, han quedado transformados en otros Jesús, sobre quien descendió el Espíritu para habitar en él con plenitud. Gracias a esa unción transformativa, podrán ser ellos como otros Jesús Mesías, cuya misión se sintetiza en ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en bautizar en el Espíritu Santo. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, donde aquí, con el testimonio de Juan el Bautista, comienza el anuncio de la nueva alianza, cuando dice: al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado en Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que
ese es el elegido de Dios. Hermanos, Jesús es el Cordero Pascual descrito en Éxodo capítulo 12. Ese Cordero perfecto, que no se le podía romper ni un hueso. Recordemos la escena de la cruz en Juan capítulo 19, donde dice: pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Hermanos, ese mismo Cordero lo vemos resucitando en los cielos en Apocalipsis capítulo 5, donde vemos a un Cordero como degollado. Hermanos, ese es el Cordero Pascual, inmolado, pero en pie, después de su resurrección y glorificación, como Señor de la humanidad entera. Este es el mismo Cordero que por su muerte recibe el dominio sobre los hombres y por tanto quita el pecado del mundo. Jesús es el Mesías que conferirá el Espíritu Santo después de su resurrección. El Espíritu Santo es un don mesiánico. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor, hermano Jesús, gracias por tantas bendiciones. A partir de ese día, los apóstoles podrán ir por el mundo y continuar como enviados de Jesús la obra que el Padre le había confiado a su Hijo, el ungido del Espíritu Santo. Hermanos, una vez más, se nos acabó el tiempo. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Los soldados, fariseos y la turba, todos le han abandonado, solamente ha quedado María y el discípulo amado. Ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado le dijo: ahí tienes a tu madre. Cuán dichoso Juan, el primer hijo, después de Jesús el primer hijo, estuviste con María ante la cruz, y por eso recibiste de Jesús. A María, con
María, como madre, quiero ser como tú, Juan, el discípulo amado. Juan, dichoso Juan, el primer hijo, después de Jesús el primer hijo, estuviste con María ante la cruz y por eso recibiste de Jesús a María como madre. Muy valiente y arrojado y muy enamorado hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado y poder recibir de boca de Jesús a María como madre. Quiero ser como tú, Juan, el discípulo amado. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.